pueblos que mueren poco a poco. Primero el sonido, luego los nombres y por último las rutas que llevan hasta ellos. Pero hay otros que no mueren, simplemente desaparecen. Nirkovo, en los Cárpatos ucranianos, fue uno de esos lugares. En los mapas de 1938 aparece con precisión: latitud 48 grados 22 minutos norte, longitud 23 grados 17 minutos este. Un asentamiento pequeño, entre montañas y bosques de abeto. Según los registros del Imperio Austrohúngaro, su población era de 384 habitantes, dedicados a la apicultura y a la recolección de resina. Un año después, en 1939, el pueblo ya no existía, ni en los mapas, ni en los censos, ni en los informes geográficos soviéticos. Lo curioso no es su ausencia, es la manera en que fue borrado. A finales de la década de los 30, la frontera occidental de Ucrania era un rompecabezas político. El territorio cambiaba de manos con cada nuevo tratado. Las aldeas del sur, como Nirkovo, habían pertenecido a Hungría, luego a Checoslovaquia y finalmente al dominio soviético. Cada transición traía un nuevo censo, una nueva cartografía y un nuevo nombre para los mismos lugares. Pero Nirkovo desapareció de todos ellos. No fue renombrado, no fue absorbido, simplemente se desdibujó. Los documentos del Instituto de Geodesia de Lviv mencionan una anomalía administrativa fechada en 1940. Poblado registrado previamente en mapa topográfico de 1938, sin evidencia de ocupación ni coordenadas verificables. Y nada más. Décadas después, en 1977, un cartógrafo retirado llamado Iván Bodanov confesó en una entrevista que, durante la actualización de mapas militares, se le ordenó eliminar un punto habitado del cuadrante suroeste de Zakarpatia. El motivo: coordenadas no verificables. Bodanov no recordó el nombre exacto, pero dijo algo que los historiadores no pudieron ignorar. Era un pueblo que no debía existir, aunque yo había visto su marca con mis propios ojos. Nirkovo no dejó ruinas ni cimientos. El suelo que antes ocupaba está cubierto por un bosque denso, plantado artificialmente después de la guerra. Un sendero de barro lleva a una colina sin señal alguna, pero los lugareños del valle más cercano, la aldea de Sinebirska Poliana, dicen que en ciertos días, cuando la niebla baja demasiado, se pueden ver tejados hundidos entre los árboles. En 2009, un grupo de excursionistas reportó haber encontrado un pozo de piedra con inscripciones ilegibles. El pozo estaba seco, pero su interior desprendía un olor a cera y humo. Uno de ellos, un profesor de historia local, tomó fotografías. Ninguna salió enfocada. Solo manchas y sombras verticales, como figuras en movimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de pueblos fueron destruidos o evacuados. Los soviéticos borraron aldeas enteras por razones estratégicas, para eliminar rutas de escape o impedir que el enemigo usara los asentamientos como refugio. Pero los archivos del NKVD, desclasificados en 1991, no mencionan ninguna operación en Nirkovo, ninguna. Y eso es lo extraño. Otros pueblos de la región aparecen detallados, nombres, fechas, causas, incluso número de víctimas. Pero en Nirkovo hay un vacío administrativo absoluto, como si nunca hubiera estado allí. Los investigadores del Museo Histórico de Uzhhorod encontraron un único rastro, una carta de 1939 escrita por un ingeniero llamado Petro Savenko, encargado de inspeccionar rutas rurales. En ella se lee: «He llegado al poblado de Nirkovo. Las casas están cerradas, las herramientas intactas, los hornos fríos. No hay cuerpos, no hay signos de lucha, solo una quietud que no parece humana.
El documento termina con una última línea, escrita de forma temblorosa. He oído campanas, pero no hay iglesia. Esa frase se convirtió en una leyenda local, porque la gente del valle comenzó a repetirla cada vez que la niebla cubría el bosque. He oído campanas, pero no hay iglesia. Para algunos era una advertencia, para otros un recuerdo, y para los más viejos una verdad que nunca debía investigarse demasiado. En 2015, una periodista llamada Alina Kovalenko decidió seguir el rastro. Trabajaba para una revista cultural de Lviv y estaba obsesionada con los lugares olvidados del periodo soviético. Su proyecto se titulaba Cartografías de la ausencia. Viajó al valle en pleno invierno, acompañada por un fotógrafo y un guía local. Grabó la ruta, las entrevistas y las coordenadas que coincidían con las del mapa original de 1938. Al llegar al punto donde debía estar Nirkovo, no encontraron más que árboles y silencio. El guía, un hombre de 60 años llamado Dmitro, le dijo: aquí había un camino de piedra, pero hace años el bosque empezó a crecer más rápido, demasiado rápido. Las imágenes del viaje muestran un bosque oscuro, cubierto por una niebla espesa. En una de las fotos, tomada casi al azar, se distingue lo que parece una puerta de madera empotrada en la tierra. El marco está cubierto de musgo y encima, talladas con clavos oxidados, 3 letras cirílicas: En, I, Ir, las iniciales del nombre del pueblo, Nir. Alina y su equipo intentaron abrir la puerta. No pudieron. El suelo temblaba bajo sus pies, y aunque el aire estaba helado, dijeron haber sentido calor proveniente del interior. Esa fue la última grabación que enviaron antes de perder contacto por 12 horas. Cuando reaparecieron, contaron que habían sufrido una falla en el GPS y que el bosque parecía repetirse. Dábamos vueltas y todo era igual: los árboles, el suelo, incluso el olor. Al revisar los datos del GPS, el equipo descubrió algo imposible. Habían caminado 14 kilómetros en círculos perfectos. Fenómenos de desorientación en zonas boscosas son comunes. El campo magnético puede distorsionar las brújulas y la niebla reduce las referencias visuales. Pero en este caso, los registros electrónicos mostraban un patrón simétrico, demasiado perfecto para ser azar. Los expertos del Instituto Geográfico de Lviv analizaron el terreno y detectaron una concentración anómala de hierro en el subsuelo. Podría explicar la falla de brújulas y GPS, pero no explica el sonido, porque, según los micrófonos del equipo, durante las horas perdidas, una frecuencia constante de baja intensidad fue registrada en el ambiente, una vibración de 42 Hz, similar al tono que producen las campanas de iglesia. Campanas que no estaban allí. Hay lugares que parecen repetir su historia hasta desgastarla, bosques que devoran los pueblos que olvidan sus nombres y aldeas que, al desaparecer, dejan un eco, una vibración que no termina nunca. Nirkovo era uno de esos ecos, y aunque los mapas lo borraron, parece que el suelo aún recuerda dónde estaba. Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque meses después alguien logró entrar por la puerta enterrada. La puerta estaba allí, de madera, empotrada en la tierra húmeda, como si el bosque hubiera crecido a su alrededor para protegerla. Alina Kovalenko y su equipo la encontraron por accidente, o eso dijeron después. En los registros de audio se escucha cómo el fotógrafo comenta algo entre risas. Quizá es la entrada a los sótanos del pueblo. La frase suena ligera, pero la voz temblaba. El sonido metálico de las bisagras aparece en la grabación. Luego, silencio. Y enseguida, un ruido profundo, como si el aire mismo se contrajera. Durante los primeros segundos no se ve nada. Solo la cámara moviéndose mientras la luz de la linterna entra en el hueco. Después, una escalera.
de piedra, cubierta de raíces secas. La grabación se corta por momentos. Los fragmentos que sobrevivieron muestran paredes de piedra con inscripciones talladas, fechas, símbolos, marcas incompletas y una palabra escrita 3 veces con carbón: permanece. El equipo descendió unos 10 metros antes de detenerse. El aire era denso, casi líquido. El micrófono captó un zumbido constante, una vibración baja que se asemejaba a una frecuencia eléctrica, aunque allí no había corriente ni cables. En el fondo, hallaron una habitación, vacía. En el suelo, un cuaderno con tapas de tela ennegrecida. Las páginas estaban húmedas, pero algunas letras podían leerse. Eran informes escritos a mano, fechados en 1939. Los historiadores confirmaron después que el cuaderno era auténtico. El papel coincidía con los utilizados por la administración soviética durante las primeras operaciones de registro en la región de Zakarpatia. La caligrafía correspondía a un solo autor, el ingeniero Petro Savenko, el mismo de la carta que hablaba de las campanas. Las anotaciones comienzan el 8 de mayo de 1939. El ingeniero describía las condiciones del terreno, la vegetación, los pozos de agua. Pero a partir del 12 de mayo la escritura se desordena. El tono técnico se convierte en algo cercano a la obsesión. El pueblo está vacío, cada casa parece recién abandonada, las mesas servidas, las sillas alineadas, el pan fresco, pero sin manos que lo partan. He escuchado risas, no de personas, sino del viento. No hay insectos, no hay olor a humo, solo el sonido hueco de las paredes. A medida que avanzan las páginas, el lenguaje se deforma. Las oraciones se repiten. Algunas letras parecen escritas con la mano contraria. La última entrada está fechada el 19 de mayo de 1939. La iglesia no tiene sombra y las campanas suenan bajo tierra. Luego, una línea tachada con fuerza y al final, una frase apenas visible: el mapa no debe recordar. El hallazgo del cuaderno reabrió el caso. El Instituto Geográfico Nacional de Ucrania envió un equipo para inspeccionar la zona en 2016. Los técnicos llevaron magnetómetros y radares de penetración terrestre. El objetivo era cartografiar el subsuelo y comparar las coordenadas con las de los mapas de 1938. Los resultados fueron contradictorios. El radar detectó estructuras a 3 metros de profundidad, alineadas como si fueran cimientos, pero las coordenadas satelitales no coincidían con la ubicación de Nirkovo. El lugar había migrado 1,4 kilómetros hacia el oeste. En los documentos oficiales, el informe utiliza un término inusual: desplazamiento topográfico sin causa tectónica. Esa expresión no existe en la jerga científica, pero fue usada 2 veces en la historia de la cartografía soviética. La primera, en 1939, para justificar la desaparición de Nirkovo. La segunda, en 1952, para un pequeño pueblo del norte de Bielorrusia, que también desapareció sin dejar ruinas. Los mapas, al parecer, tienen sus propios fantasmas, y Nirkovo era uno de ellos. Los geólogos propusieron una hipótesis más simple: un derrumbe subterráneo, quizás una mina abandonada o una falla geológica. Pero las fotografías aéreas de la región, tomadas por la Luftwaffe en 1942, muestran una anomalía extraña, una zona circular de vegetación más oscura, exactamente donde debía estar el pueblo. Ningún derrumbe genera un círculo perfecto. Cuando Alina Kovalenko volvió a Lviv con las pruebas, entregó el cuaderno al Museo Regional. Los archivos de audio y video fueron guardados, pero nunca publicados completos. Durante la entrevista que dio meses después, dijo algo curioso: siento que el pueblo aún está allí, pero no donde creemos. Tal vez lo borraron del mapa porque sigue existiendo, en otro mapa.
Esa frase despertó el interés de un grupo de topógrafos independientes que intentaron reconstruir digitalmente la zona usando mapas satelitales, imágenes históricas y modelos de terreno. Cuando superpusieron los datos, apareció un patrón de sombras en forma de calles. Calles invisibles, pero matemáticamente coherentes. Los técnicos revisaron los metadatos del modelo 3, DDATD. El software marcaba las sombras como anomalías de relieve. Sin embargo, al ajustar la iluminación del renderizado, las sombras se movieron, literalmente. Cambiar la luz modificaba la orientación del pueblo que no estaba allí. En los foros de cartografía digital, se debatió si era un error de cálculo o un artefacto óptico, pero uno de los desarrolladores del software escribió en un correo privado: "No hay bug. Los datos se comportan como si el mapa tuviera memoria, la memoria de un mapa". Esa idea obsesionó a Alina. Comenzó a recopilar todos los fragmentos de mapas antiguos donde el nombre de Nirkovo aparecía, aunque fuera una sola vez. Encontró 7. En cada uno, el pueblo estaba dibujado en una ubicación diferente. A veces más cerca del río, a veces más alto en la montaña, pero siempre presente. Hasta 1946. Después de esa fecha, el nombre desaparece para siempre. Cuando trazó todas las posiciones sobre una sola capa, las ubicaciones formaron una figura geométrica casi perfecta, un hexágono. En su centro, una coordenada que no corresponde a ningún punto del mapa. Un espacio vacío, una coordenada inexistente. Y sin embargo, cuando Alina la introdujo en su GPS, el dispositivo marcó dirección. 48 grados 22 minutos norte, 23 grados 17 minutos este. El mismo punto donde había comenzado todo. A veces, los mapas no nos guían hacia lugares, nos guían hacia recuerdos. Y cuando el recuerdo se niega a morir, se vuelve territorio. Nirkovo no se perdió, solo cambió de tiempo,